Es cantar de ese salvante amor, amén. Y es lo que el mundo ocupa. El mundo no ocupa todas las loqueras de Navidad, todas las cosas de compras que se desviven. El mundo solo ocupa una cosa: Jesucristo. Eso es todo lo que necesita. La gente no ocupa casa nueva, no ocupa carros nuevos. De por sí los marchados están muy caros, ¿verdad? Ya salió todo lo que yo no tengo carro por eso. Aparte de otro montón de cosas, ¿verdad? Empezando la licencia, ¿verdad? Pero al final no ocupa nada más el hombre que tener a Jesucristo. Ese es el trabajo nuestro, hablarles de ese salvante amor. Me da un gusto haber conocido al pastor Arturo Muñoz. El viernes pude conocerlo, conversar con él un poquito. Ayer pudimos hablar más y hoy pues tener este tiempo para tenerlo en nuestra iglesia. Yo sé que será de bendición para nosotros. Es la palabra de Dios y la palabra de Dios siempre es de bendición, amén. Sobre todo yo sé que es un hombre de Dios, es un hombre que él es obediente a la voluntad y a la palabra, a lo que Dios pone en su corazón, y nos va a traer el mensaje del Señor en esta noche. Así que, hermanos, recibamos con un fuerte amén al pastor. Él va a estar hablando un poquito de él, de su familia, de otras cosas para presentarse y hablarnos a nosotros después el tiempo de la palabra de Dios. Lo recibimos con un fuerte amén al pastor Arturo Muñoz. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, bueno, pues primero que nada quiero establecer que no soy de Filipinas, amén. Porque ya vi que algunos me están viendo así un poquito raro. No soy chino, no soy de, sin ofender a los chinos, amén, son muy hermosos, pero no soy chino, no soy de Filipinas, no soy de Corea del Sur, ni mucho menos Corea del Norte, de Japón. Soy mexicano, amén, 100% mexicano, como chile, salsa, habanero, Tabasco, Valentina, todo lo que sea picoso, amén. Pero también como cosas raras como McDonald's, amén. Pensaron que iba a decir gallo pinto, amén. Eso no, eso es lo más delicioso que puede existir, amén. Pero gracias a Dios, hermanos, por que podemos estar acá. Mi esposa me acompaña y estamos aquí en esta tarde. Gracias, pastor, por la invitación, y es una bendición el poder conocer a pastores, conocer hermanos nuevos y también lugares en donde está Dios haciendo una obra, y es hermoso el poder venir a este país. Es la primera vez que estamos aquí en este país y nos ha encantado, nos ha gustado, la gente muy cordial, muy amable. Puebla es un poquito fresco, como aquí en San José es fresco. Estamos nosotros a 2.200 metros sobre el nivel del mar, es un poquito más fresco en las noches. Ahorita en diciembre normalmente amanece entre 8 y 9 grados centígrados. Ya en enero ya está amaneciendo entre los 4 y 5 grados centígrados, y ya en el verano entre los 14 15 grados. No se pone muy caliente en el verano, y es un lugar muy bonito. Pero también aquí por estos lugares, estas regiones, qué bendecidos son ustedes. Ya probé la Coca-Cola, sabe igual que en México, amén. Y el arroz y los frijoles saben igual, no hay nada diferente. Pero también quiero mencionar, nosotros hemos estado allá en Puebla desde el año 2001, y bueno, ustedes nos llevan el doble de años aquí en este lugar. Pero qué bendición, amén, que el Evangelio ha llegado, se ha propagado, y esa es la intención de cada cristiano, que el Evangelio siga adelante, que se siga predicando. Mi esposa y yo tenemos 7 hijos, amén, 7 hijos. El mayor tiene 17 años. Yo sé que usted está pensando, pastor, pero usted tan joven. Sí, amén, me casé a los 5 años, amén. Pero nuestro hijo mayor tiene 17 años, luego 16, 14, 12, 12, 10 y 8. Y luego el que viene, amén. Otros 2, 3. Donde comen 9, somos 9, pueden comer 20, amén. Entonces, se multiplica más, Dios bendice, y traemos por ahí como unos 3, 4 discos más, si alguien gusta. Mi hija Raquel escribió la letra de 10 canciones, y la música también la escribió ella, una música muy bonita, y por ahí tenemos eso. Teníamos libros, pero ya los dimos todos se repartieron por todos lados.
Pero qué bendición que podemos estar aquí. El pastor me dijo, pastor, hoy al final termine a medianoche para que se les quite, amén. Entonces, ya saben, amén. Ahora, si sonríe todo el tiempo y así como que está poniendo atención, quizás terminamos más temprano, amén. Y vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a ir a Hechos, por favor, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. Y vamos a ver algo que yo creo que es algo de cierta manera sencillo, es algo que hemos leído, pero es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y yo creo que es algo que debemos recordar constantemente, Hechos capítulo 3, y vean lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 9. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 9. ¿Ven? Y lo vamos a leer de manera alternada. Dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Todos. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú uses tu palabra, usa a este siervo, Señor, y háblanos en esta noche. Ayúdanos a recordar lo importante que es aquella persona que está inmediatamente afuera de estas puertas. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias porque nos has salvado. Gracias, Señor, por lo que estamos celebrando en este mes, pero más importante, lo que estamos celebrando en nuestro corazón, tu nacimiento. Te pedimos, Señor, que este nacimiento no sea nada más para nosotros, pero para más personas que puedan entender y reconocer que solamente Cristo salva. Bendice tu palabra, Señor, bendice a cada persona, bendice a cada familia. Ayúdale, Señor, a seguir adelante. Ayúdale, Señor, si hay desánimo, si hay problemas, si hay situaciones difíciles. Sabemos, Señor, que solamente tú las puedes arreglar. Pedimos esto, Señor, en el nombre dulce de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. En el ministerio yo creo que necesitamos buenos amigos. Necesitamos amigos. Y cuando digo buenos, estamos hablando de buenos amigos dentro de la iglesia. Una de las cosas que nos sacan de hacer la voluntad de Dios es cuando hemos venido a los pies de Cristo y todavía tenemos amistades allá afuera que nos llevan a hacer cosas malas, y como dice ya Proverbios 1:10, en donde consentimos con ellos en hacer el pecado y seguir haciendo el mal. Pero acá Pedro dice la Biblia en el versículo 1 que tiene un buen amigo, y este amigo se llama Juan. Y realmente no dice ahí eran buenos amigos, pero entendemos porque dice la Biblia: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y subían ahí para orar. De tal manera que yo creo que quizá Pedro le dijo a Juan, o Juan le dijo a Pedro: mira, Pedro, pasas por mí. O quizás le dijo Pedro a Juan: oye, Juan, pasas por mí. Pero uno del otro quizás se quedaron ver en cierto lugar, en algún lugar por ahí, quizás en el Walmart, quizás en McDonald's, quizás ahí en el, ¿cómo se llama? Pali, amén, y se vieron ahí en Paga Menos o Paga Más, y estaban ahí listos para reunirse, y se reúnen ahí.
y empiezan a caminar, dice la Biblia, juntos al templo. Hermano, necesitamos hacer las cosas juntos y en unidad. Necesitamos aprender a hacer las cosas no peleándonos, no causando división. Dice la palabra de Dios que 6 cosas aborrece Jehová, pero una más abomina su alma. Y es cuando nosotros ponemos disensión y división entre los hermanos. Y Pedro y Juan no tenían eso, lo que tenían era una unidad. Y si vamos a hacer algo por el Señor, y si vamos a hacer algo por la palabra de Dios y por el reino de Dios, es cuando nosotros nos unimos con alguien más, y no para hacer lo que allá afuera hace, sino para hacer la obra de Dios. Y aquí está Pedro y Juan, y dijeron: vamos a ir juntos, vamos a servir al Señor, vamos a hacer algo bueno, vamos a ir a orar. Y sabes qué, hermano, es bueno orar solos, pero también es bueno orar juntos. Es bueno orar allá en el cuarto, dice Mateo capítulo 6, en tu cuarto, cerrada las puertas, habla con tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en público. Pero también, hermano, no hay nada de malo orar con tu esposa, no hay nada de malo orar ahí con un buen amigo, no hay nada de malo venir a la iglesia y orar. Y aquí está Pedro y Juan, y ellos estaban diciendo: vamos a ir a orar a la iglesia. Quizás iban a orar para darle gracias al Señor, quizás iban a orar para pedirle un alma más al Señor, pero tenían ahí un objetivo, iban ellos a orar. En el capítulo 2 dice la palabra de Dios que ellos habían visto una tremenda bendición de parte de Dios. Dice ahí en el versículo 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, cuando vemos algo grande de parte de Dios, no quiere decir que ya no hay que hacer nada. Pedro y Juan dijeron: oye, ¿sabes qué? Hemos visto la bendición de Dios, hemos visto cómo Dios nos bendijo. ¿Para qué vamos a la iglesia nuevamente? Mejor vámonos a echarnos unas vacaciones, mejor vámonos por allá a Punta Arena, amén. Mejor vámonos allá al volcán Paz, vámonos allá a Tabacón, vámonos allá a Cancún. No, hermano, ahí están siguiendo y están haciendo la obra de Dios, están gozosos, y lo que nos debería de traer a nosotros como cristianos, cuando vemos gente salva, nos debería de empujar más y hacernos reaccionar positivamente. ¿Cuántos cuando ven maravillas y ven milagros y gente salva, y hay que orar ciertamente para que en esta cantata y gente pueda venir? Pero no solamente eso, en enero hay que hacer más, en febrero hay que hacer más, en marzo hay que hacer más. No solamente cada año en diciembre vamos a hacer algo por el Señor y nos desinflamos todo el año. Pedro y Juan están subiendo al templo a orar, y podríamos nosotros ver en esto, tomarlo como primer punto que tengo: la preparación. Para ver grandes cosas, para ver a Dios actuar, para ver el poder de Dios, tenemos que prepararnos. Eso es lo que hizo David. David estaba ya a solas orando al Señor, pero cuando fue tiempo de ganar la batalla contra el león, contra el oso, allá en público, él había ganado unas cuantas batallas en privado para que el Dios le diera unas cuantas victorias allá enfrente de toda esa gente. Ellos estaban dispuestos a preparar su corazón, ellos estaban dispuestos a orar y pedirle al Señor: Señor, necesitamos de tu poder, necesitamos, Señor, que tú nos uses, necesitamos, Señor, ver una vez más lo que tú puedes hacer en nuestra vida. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que le dijo al Señor: Señor, úsame el día de hoy? Quizás el día de hoy pueda haber alguien ahí en la calle, quizás el día de hoy pueda hablarle a un vecino, quizás el día de hoy pueda hablarle allá a alguien en la escuela, alguien que tenga necesidad, y yo quizás no lo pueda ver, pero Señor, guíame a mí, y decirle al Señor: Señor, guíanos. Pero eso comienza ahí en la mañana, en la preparación, de rodillas delante del Señor, doblando nosotros ante nuestro gran Dios, porque tenemos un gran Dios, nuestras rodillas, y suplicarle y entregarnos y decirle al Señor: Señor, necesito de tu poder, necesito, Señor, que tú me uses a mí, porque ¿sabes qué? Dios nos puede usar a cada uno de nosotros. Dios no hace acepción de personas.
Dios no dice solamente voy a usar al pastor. Dios no dice solamente a los que han graduado de un instituto. Dios no dice solamente a los mexicanos o a los norteamericanos. A cada uno de nosotros Dios nos puede usar. Recuerdo allá en el instituto, entré en el instituto 1992. Y llegando el mismo año llegó otro joven de nombre Trinidad. Y este muchacho, él llegó sin piernas. Llegó con unas prótesis. En las noches se desarmaba sus piernas y de estar así de una altura bajaba para una altura por acá. Y caminaba medio chistoso y no podía doblar su cuello. Para ver hacia un lado tenía que mover todo su cuerpo. Para ver del otro lado tenía que mover su cuerpo. Sus manos no las podía abrir bien. Parecían así como de cangrejo. Y cuando se enojaba, ¿verdad? En vez de darte un golpe, te daba un pique, ¿verdad? Y luego para ver, no abría mucho sus ojos. Estaba casi como yo. Y como todo el mundo le quedaba alto, tenía que doblar su cabeza y ver hacia arriba. Pero Trinidad, cuando salíamos a ganar almas en el instituto, se nos requería salir 5 horas cada sábado por la semana, 5 horas, predicar 3 veces a la semana en las esquinas de las calles. Trinidad, él no decía, wow, se van a acabar las 5 horas y regresar. Trinidad salía 5 horas, 6 horas, 7, 8, 9 y muchas veces hasta 10 horas. Él no decía, ay, Dios no me puede usar a mí porque no tengo piernas. Ay, Dios no me puede usar a mí porque no puedo ver bien. Dios no me puede usar a mí porque mis manos no sirven, mi cuello no sirve, mis rodillas no sirven. Pero hermanos, ¿sabes qué? Damos tantas excusas al Señor. Algo pequeño lo hacemos bien grande. Dios no me puede usar, Dios no me puede usar. Estaba platicando en la otra iglesia de una hermana que estudió con nosotros en el instituto, la hermana White. Esta hermana llegó ahí al instituto y cuando llegó el pastor de la iglesia le dijo, hermano, usted no puede tomar una carrera, un curso de 4 años, solamente de 2. Y la graduaron en 2 años porque la hermana White tenía 78 años cuando entró en el instituto. Después de ahí se fue a las Filipinas, sirvió como 7, 8 años hasta que el Señor la llevó a su presencia. Pero sabes, yo creo que ella dijo, wow, Dios me está usando acá. No importa si yo tengo 1 año, no importa si tengo 5, no importa si tengo 20 o 78 años. Pastores, que ya tengo 60, Dios no me puede usar. Dios nos puede usar a cada uno de nosotros. Pero tenemos que ir a su presencia y tenemos que decirle, Señor, úsame, aquí estoy yo, aquí está mi vida, Señor, necesito que tú me uses. Ponernos de rodillas y clamar al Señor y decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Y luego dice la Biblia, versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que le pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este hombre, dice la palabra de Dios, que tenía un problema, no podía caminar. Dice la Biblia, desde nacimiento. La edad de este hombre, él tenía 40 años y desde que él había nacido hasta los 40 años, él tenía un problema. El problema de este hombre es que era un problema grave de salud. Y ciertamente allá afuera hay gente que tiene problemas de salud, que necesitan al Señor, pero hay gente que no tiene problemas de salud, pero también necesitan al Señor. Hay gente allá afuera como este hombre no solamente tenía un problema de salud, pero también tenía un problema en donde no tenía ese sostenimiento necesario para sobrevivir. De tal manera que iba a ese lugar a pedir una limosna porque no tenía dinero. Y entonces hay gente allá afuera también que tiene problemas económicos, problemas financieros, problemas en donde por causa de la situación y la geografía y de muchas otras cosas, hay gente allá afuera que tiene problemas financieros. Pero sabes, hermano, hay gente que aunque tenga problemas financieros y aunque no tenga problemas financieros, necesitan al Señor.
Ahora, gente que quizás es más humilde y más pobre, quizás puedan aceptar más rápido. Uno de los problemas que estamos viendo hoy en día es que cuando todo va bien y cuando la economía va bien y el trabajo va bien, se nos hace más difícil aceptar la palabra de Dios porque nuestro corazón se empieza a endurecer. Dice la Biblia que el rico, ¿verdad? Le hace muy difícil el rico entrar al reino de los cielos. Y no porque Dios no pueda salvarlo, pero el materialismo y el dinero muchas veces nos hacen ver que no necesitamos de Dios. Un abuelo mío, el papá de mi papá, recuerdo que hace años me senté con él y le dije: abuelo, usted necesita de Cristo. Y este abuelo era un abuelo difícil de platicar, de conversar. Teníamos miedo de hablar con él. Desde que yo nací hasta que tenía 22 años, cuando yo le testifiqué, las únicas palabras que escuchaba de mi abuelo eran tardes. Yo iba a la casa de mi abuela y ahí estaba mi abuelo sentado, y entraba, había unas escaleras y él siempre estaba ahí a la mesa. Si no estaba a la mesa comiendo, estaba en su cuarto. Si no estaba en su cuarto, estaba en la mesa. Pero cuando él estaba en la mesa y subíamos las escaleras, le decía: buenas tardes, abuelo, y él decía: tardes. Todo lo que decía. Y mi abuela platica y platica, y el abuelo no platicaba. Ya me voy, abuelo. A ellos ni sé si me contestaba mi abuelo. Y años, era lo único que conocía de mi abuelo. Trabajaba para él, ya cuando tenía 18 a los 22 años, tenía una ferretería, pero mi abuelo era de muy pocas palabras. Y un día Dios me habló y me dijo: tu abuelo necesita de mí, necesitas hablarle de él. Y empecé a hablar con mi abuelo y le empecé a testificar. Me temblaban las rodillas y no podía hablar y estaba sudando, pero me senté ahí y le dije: abuelo, usted necesita de Cristo. Y él me empezó a decir: yo no necesito de Dios, yo nunca me he enfermado. Hace un año me caí de 2 pisos y caí hasta abajo y nada me pasó. Yo soy invencible, tengo mucho dinero, tengo muchos terrenos, la gente viene y me pide dinero y les presto, yo no necesito de Dios. Mi abuelo no quiso aceptar al Señor. Él no quiso de las cosas de Dios. Y cuando el dinero nos tiene a nosotros, decimos: no, yo no necesito del Señor. Y este país necesita de Cristo. Gente que tiene, gente que no tiene, gente que está enferma, gente que no está enferma. Pero lo que sí vemos de este hombre era que también este hombre necesitaba de la salvación. Este hombre necesitaba de escuchar el bendito mensaje de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que reconocer que como cristianos Dios nos da a cada uno de nosotros las herramientas, lo que nosotros necesitamos para predicarle a esta gente. Dios nos da de su Espíritu Santo. Aquí estamos cerquita, Hechos capítulo 1, en el versículo 8. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios por misioneros, amén. Gloria a Dios que ellos van a toda Judea, a Samaria y hasta el último de la tierra. Pero Dios dice: mira, recibirás poder para empezar en tu propia Jerusalén. Hermanos, Dios nos ha dado de ese poder para predicar, ese poder para proclamar, ese poder para hablarle a alguien. Yo aprecio mucho a mi esposa y la aprecio cuando ella viene conmigo, aprecio cuando no está, aprecio cuando me hace de comer, aprecio cuando no me hace de comer. Pero una de las cosas que aprecio de ella es su testimonio y lo que Dios hizo cuando ella fue salva. No les voy a contar todo porque tienen que comprar el libro, amén. Pero una de las cosas que ella me ha contado fue que a la edad de 15 años, cuando ella fue salva, todo el mundo, cuando ella fue salva, ella le empezó a testificar a todo el mundo. Y tendrían que ver antes cómo era ella. No era así, no era como la ven. Se vestía como, no sé si aquí hay darquetos, pero se vestía con pantalones negros, con una blusa negra, con una chamarra negra, con unas botas negras, con un sombrero negro, todo negro. Y era una rebelde. Eso no se la quitaba, pero era una rebelde
a la escuela y empezó a predicar. Y una de sus amigas le dijo: ven, mira, allá está un loco predicando. Y ella fue y empezó a ver ese loco que estaba predicando. Y este muchacho empezó a hablar con ella y ella le dijo: yo no quiero nada. Y empezaron a orar por Nicole y empezaron a orar y pedir: esta muchacha está pero bien mal, está totalmente perdida. Y empezaron a orar a Dios. Y de repente un día ella fue salva. Y cuando ella fue salva, dejó de fumar, dejó de tomar, dejó las drogas, el Chapo Guzmán, a todo el mundo, ¿verdad? Y empezó a seguir al Señor, pero empezó a predicar. Un día leyó ahí en su Biblia que tenía que hablarle a la gente de Cristo, y salió a la calle y empezó a hablarle a la gente. Allí en la escuela le empezó a hablar a la gente, a todo el mundo le empezaba a hablar. Y hermano, Dios nos ha dado de ese poder para hablarle a la gente. No hay que esperarnos hasta que algo suceda en mi vida, hasta que algo pase, hasta que el pastor hable conmigo. Hermano, cada uno de nosotros podemos salir y hablar con la gente para presentarles lo que ellos necesitan, porque Dios nos ha dado de este poder. Ella fue a un instituto, no fuimos al mismo instituto. Ella fue a un instituto separado, yo fui a otro instituto. Nos conocí, no les voy a contar cómo nos conocimos, pero no nos conocimos en el instituto, nos conocimos de una manera diferente. Pero al instituto en donde ella fue, tenía un maestro que cuando él fue salvo, cuenta él la historia de cómo él fue salvo. Y cuando él fue salvo, él estaba citando a una muchacha. Esta muchacha la invitan a la iglesia. A esta muchacha escucha la palabra de Dios y se da cuenta de que no tiene que estar citando a un incrédulo. A propósito, joven, no cites a un incrédulo, a una incrédula. Y esta muchacha empezó a escuchar la palabra de Dios y se dio cuenta de que estaba mal, que tenía que terminar con este joven. Y fue con este joven y le dijo: ¿sabes qué? Tenemos que terminar, porque ahora yo soy cristiana, porque ahora Cristo vive en mi corazón. Y este muchacho le dijo: pero ¿por qué? No termines conmigo. Y ella le dijo: bueno, al menos, mira, te invito, pero yo ya he decidido. Te invito a mi iglesia, pero ya he decidido, aunque vayas, que te voy a terminar contigo. Y este muchacho dijo: bueno, pues voy a ver qué te están enseñando ahí en esa iglesia. Y ese muchacho llegó a la iglesia y se sentó hasta el frente y terminó la predicación. No hubo invitación de salvación. La muchacha se puso un poquito triste porque quería que este muchacho escuchara de Cristo. Pero sí hubo algo interesante. Cuando terminó el pastor sacó una carta que él traía por ahí, porque alguien de la congregación le había escrito unas cosas al pastor no muy bonitas. Y el pastor abrió esta carta, leyó la carta y dijo: ¿Quién eres? Ponte de pie, vamos a agarrarnos a golpes. Y el muchacho dijo: wow, aquí se va a poner bueno, amén. Nadie se puso de pie. Y el pastor dijo: en la tarde te voy a retar a que vengas, cobarde. Y entonces se fue la muchacha, salieron de ahí tristes. Ella dijo: bueno, pues esta es la última vez que estoy aquí contigo. Y el muchacho dijo: no, yo quiero regresar porque quiero ver qué pasa. El chisme salva a veces también, amén. Esa es la excepción. Pero este muchacho dice: wow, algo va a suceder, tengo que ir. Y en la tarde regresa este muchacho. Se sienta otra vez ahí adelante, termina la predicación. No hay invitación a salvación. Pero el pastor nuevamente saca esa carta. Dice: ok, ya terminamos, pero ponte de pie, cobarde. Tú escribiste esto, no le pusiste tu nombre. Vamos a agarrarnos a golpes. Nadie se puso de pie. Y el pastor dijo: ok, el miércoles te espero. El muchacho otra vez dijo: bueno. Pero para este entonces el muchacho dijo: bueno, pues voy a traer mi Biblia. Escuchó de que debían de traer su Biblia. El día miércoles llegó el muchacho con una Biblia de este tamaño, dice. Llegó ahí a la iglesia. Después del servicio, el pastor le dijo al muchacho: a ver, muchacho, ya te vi que traes tu Biblia, viniste el domingo, ven para acá. Y en su oficina le habló de Cristo al muchacho. Y este muchacho fue salvo. Y el pastor le escribió ahí todos los versículos de salvación. Este muchacho salió de esa iglesia ese miércoles en la noche y
Y dijo, wow, no puedo creer que Dios me ha salvado. Dios cambió totalmente su corazón. Y esa misma noche él manejó hacia el otro lado de la ciudad y fue y le habló a un familiar, los despertó y les habló de Cristo. El día jueves fue con todos sus amigos y les habló de Cristo. El día viernes fue allá en el trabajo, les habló de Cristo. Cuando regresó para el día domingo, dice él que llenó 3 bancas de gente que él invitó. Él, pastor, pero ese es él. No, Dios nos puede usar a cada uno de nosotros. ¿Dónde está nuestro ánimo? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? Que Dios me puede usar para hacer algo. Y este muchacho trajo a 3. Se predicó y cuando ese domingo sí hubo una invitación de salvación. Y algunos habían creído, algunos no habían creído, pero habían ido a la iglesia porque estaban sorprendidos del cambio que había habido en este muchacho. Y entonces este muchacho vio que muchos no pasaban, que aún no habían sido salvos. Él se puso de pie y los empezó a empujar hacia el frente para que fueran salvos, amén. Y algunos sí fueron salvos y terminó, bueno, Dios terminó casándose con esta muchacha. Terminaron sirviendo al Señor, terminaron allá en el instituto de mi esposa y sirviendo al Señor. Lo que quiero decir, hermano, hermana, que Dios nos puede usar. Dios tiene de su poder, Dios tiene algo especial para nosotros si simplemente nosotros nos dejamos usar por Dios. Dios me quiere usar no solamente el día sábado cuando salgo a ganar almas. Dios me quiere usar no solamente el día domingo, pero Dios me quiere usar de lunes hasta el siguiente domingo y hasta el siguiente domingo. No solamente tenemos que ponernos un traje de cristianos el domingo, quitarnos ese traje y después vivir una vida como siempre y regresar a la iglesia como cristianos el día domingo. Otro problema es que no hay congruencia. Muchas veces no hay congruencia y es ahí cuando perdemos a nuestros hijos. Porque nuestros hijos nos ven como somos el día domingo, pero el día lunes cambiamos. Más las mujeres, amén. Pero el día lunes cambiamos. Cambiamos y no somos los que debemos de ser. Y nuestros hijos saben cómo somos allá en casa. Saben cómo hablamos allá en casa. Saben cómo nos dirigimos con la esposa y la esposa con el esposo. Saben cómo tratamos a nuestros propios hijos. Y de repente ya cuando llega el día domingo pretendemos y queremos actuar como si todo estuviera bien. Y el pastor nos pregunta, ¿cómo está hermano? ¿Cómo está hermana? Oh, bien pastor, gloria a Dios, aleluya. Y 5 minutos antes, ahí en el carro, se estaban agarrando ahí del chongo y golpeándose y gritándose. Pero se estacionan acá y todo bien, ¿eh? Ahora, no estoy diciendo que no debemos de enfocarnos ahora a la palabra de Dios. Pero si eso es cada domingo, una vez cada año está bien, amén. Se pelece y a las mujeres yo no sé por qué, pero les encanta esa palabra, yo no sé cómo se dice. No es reencuentro, con reconciliación, pero hay una palabra allá en México, de otra vez reconciliarse. Es otra palabra, pero a las mujeres les encanta eso. Están enojadas, se pelean y después a reconciliarse. Y qué bonita es la reconciliación, amén. Pero yo digo, pero ¿para qué ir a través de todo eso? Mejor hay que estar bien todo el tiempo, amén. Pero eso les encanta, eso les gusta. Y bueno, pero tenemos nosotros que ponernos, no quitarnos ese traje de cristianos, el ser congruentes, el que nuestra familia, nuestros hijos, ellos vean que todo está bien. No solamente el domingo entre semana, hay que asegurarnos, ¿verdad?, de que todo está bien. Regrese ahí conmigo en Hechos, dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 3, ahí está Pedro y está Juan, están subiendo, encuentran ahí a un hombre que no puede caminar. Este hombre tiene una tremenda necesidad, tiene una necesidad financiera, tiene una necesidad de sanación, tiene una necesidad de salvación, pero este hombre no está pidiendo a Pedro y a Juan, él no está pidiendo salvación, él está pidiendo una limosna en el versículo 3. ¿Y sabes por qué? Porque la gente que no es salva no sabe que no es salva.
presiente, pero de tanta mundanalidad y cosas que hay afuera, empiezan a creer que hay reencarnación. Empiezan a creer que no hay alma. Empiezan a creer que no hay infierno. Empiezan a creer que no hay cielo. Empiezan a creer que no hay Dios. En México, yo creo que aquí también hay un problema con el ateísmo. Nuestros jóvenes entran a la iglesia, se van a la universidad y se olvidan de Dios. Y eso es un problema muy grande. Cuando toda su vida creían en Dios, llegan a la universidad, les dicen no hay Dios, y dicen, sí, es cierto, no hay Dios. Qué rápido se les olvidó. Una y otra vez nos encontramos jóvenes que no creen en Dios. Jóvenes que recuerdo un joven que le iba pasando, le dio un folleto, y dijo, no quiero nada. Y yo le dije, joven, ¿por qué no crees en Dios? Y él se sorprendió y me dijo, ¿cómo sabe usted que no creo en Dios? Pues yo creo que tú no crees en Dios. Y él me dijo, ciertamente, no creo en Dios, soy ateo. Y le dije, ¿pero por qué eres ateo? Porque él me empezó a contar, a los 3 años nuestro papá nos dejó, él se fue y después como a los 8 o 9 años mi mamá se fue al norte a trabajar porque no alcanzaba, nos quedamos con nuestra abuelita y yo empecé a orar y a los 10, 11, 12 años yo buscaba a Dios y le decía a Dios, ¿dónde está Señor? Y no se apareció, no hizo nada por mí, por ende no hay Dios. No, ni siquiera señorita, estamos ganando almas y una niña como de 10 años abrió una ventana y normalmente con niños, niñas no hablamos, pero por ahí estaba esa niña sonriendo y le dimos, dale esto a tus papás y mira, los invitamos a la iglesia y esta niña nos rechazó el folleto, no queremos nada. Wow, ¿qué pasó? Niña, ¿no te gustaría ir a una iglesia? No te gustaría saber de Dios? No te gustaría acompañarnos? Mira, hay cantos, coritos y no. Niña, ¿pero qué pasó? ¿Qué tienes? Ella nos empezó a contar, nos comenzó a contar de su situación familiar de 10 años, problemas a no dar más, división, su papá igual los dejó y ella diciendo, si así es Dios, yo no quiero nada con Dios, porque por todo lo que nos contó, y dije, wow. Pues quizás si yo estuviera en el mismo lugar, quizás estuviera pensando de la misma manera, de la misma forma. Gracias a Dios porque Él nos ha salvado y porque hemos entendido y porque no hubo eso en nuestro corazón. Quizás en algunos sí, pero este hombre no pidió salvación inmediatamente. Cuando entra gente, cuando viene gente no va a decir, hey pastor, necesito salvación. Hay unos que necesitan oración. Hay unos que piensan que la mitad más grande y ciertamente tienen un problema familiar y están buscando alguna manera que en la iglesia les pueda ayudar en su familia. Y es algo que está bien, es algo que está correcto. Hay gente que, no sé aquí, pero en nuestra iglesia, pastor, quizás una vez al mes, quizás más. Hay gente que viene y nos dice, ¿sabe qué, pastor? Me acaban de asaltar allá afuera y necesito dinero. Y yo les digo, mire, tenemos aquí una política en la iglesia que tenemos que cerciorar lo que usted nos está diciendo es verdad. Y necesitamos un número, algo, de dónde viene, quién es usted. No solamente podemos dar dinero. Y 1 de cada 10 es verdad, pero 9 de cada 10 es mentira. Pero hay gente que está necesitada. Hay gente que está allá afuera y está necesitada. Y cuando ellos estaban llegando aquí al templo a orar, dice la palabra de Dios que dice el versículo 3, y que iban a entrar al templo y les pide esta limosna, y Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Yo me quiero imaginar que al haber tenido una tan grande victoria, Pedro y Juan, de repente se dieron cuenta de aquí está este hombre que no ha sido salvo. Tuvieron allá, dice la palabra de Dios en el versículo 41, 3,000 personas se añadieron a la iglesia. Pero aquí está un hombre más que aún le hace falta el evangelio. Se le quedaron viendo ahí este hombre, y este hombre era famoso. Este hombre era reconocido. Este hombre era el que se sentaba ahí a la puerta de la hermosa
vamos a pedir dinero. Era alguien que todos los días lo llevaban y lo ponían, y este hombre empezaba a pedir dinero. Pedro y Juan lo comenzaron a ver y dijeron: wow, este hombre no ha sido salvo. Y dice la Biblia que le dijeron ahí: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y este hombre dijo: oh, ahora sí, estos hermanos ahora sí me van a dar dinero. Los misioneros y los pastores son bien ricos. Amén, es lo que piensa la gente. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro. La cruda realidad, amén. No tengo ni 20 colones, nada, ni dólares, ni pesos mexicanos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y dice la Biblia: y saltando se puso en pie y anduvo. Dice la Biblia que le toma de la mano derecha, y quizás le da un jalón. Pero hermano, si tú has estado sentado media hora y te tratan de levantar, no vas a poder levantarte. Amén. Si estás en el piso, si estás un día entero menos, pero si estás 40 años, imposible levantarte. Este hombre, 40 años ahí en el piso, nunca haber usado esas piernas, unas piernas flaquitas, porque cuando no usas tus piernas, esas piernas están flaquitas, un huesito. Pero el poder de Dios es más poderoso. Amén. Y este hombre, dice la Biblia, saltó. Y empezó a saltar, y empezó a, dice la palabra de Dios, empezó a andar. Y dice versículo 8, saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Y cuando Dios hace algo, tú quieres entrar al templo, no quieres salir del templo, quieres entrar y adorar y alabar al Señor. Hermano, si tú eres salvo, tienes que venir a adorar. Si tú eres salvo, tienes que venir a alabar al Señor. Si tú eres salvo, tienes que venir a escuchar palabra de Dios. Si tú eres salvo, tienes que decirle al Señor: Señor, quiero más, estoy hambriento de tu palabra, quiero saber más de ti, quiero saber cómo me amas, y quiero saber tu instrucción, quiero saber tus mandamientos, y voy a salir y voy a hacer lo que tú me dices por todo lo que has hecho en mi vida, porque tú me has salvado, porque tú me has comprado, me has redimido, has cambiado mi caminar, has cambiado mis labios. Ahora ya no estoy pidiendo dinero como este hombre, ahora estoy alabando tu nombre, todo lo que has hecho en mi vida. Y este hombre entra andando y saltando y alabando a Dios. Este hombre fue salvo, hermano. Este hombre fue cambiado, este hombre fue transformado. Este hombre ahora quería estar ahí en el templo, y entra con ellos a alabar al Señor. Y dice la Biblia que todo el pueblo lo vio andar y alabar al Señor, y reconocían, versículo 10, que era el que se sentaba a pedir limosna. Y dice la Biblia que unos se llenaron de asombro, otros de espanto, porque la gente allá afuera, algunos se van a asombrar del milagro que Dios hace en la vida de los creyentes, y otros se van a espantar y van a decir: te prefería borracho, van a decir: te prefería mujeriego, van a decir: te prefería como eras antes, drogadicto, van a decir: te prefería como un golpeador y un ladrón, van a decir: mira, no cambies, no vayas, no entres, no alabes, no sirvas. Pero así es la gente. Hay dos tipos de gentes: unos se asombran y otros se espantan de lo que Dios hace en nuestra vida. Y lo que tú y yo tenemos que seguir haciendo es seguir viniendo y seguir siendo fieles. Porque unos dicen: ya se le va a pasar. Eso decía a mi esposa: ya se le va a pasar. Esa muchacha que vivía una vida para el diablo, medio año, un año, nada más. Cuando yo me bauticé por ahí de los 8 años. El pastor ahí de la iglesia nos iba a bautizar, y en esa iglesia donde fuimos salvos, allá la primera iglesia bautista de Culiacán, Sinaloa, no usaban mucho el bautisterio. Es más, lo tenían ahí como un almacén, y nos iban a bautizar. Llegamos una semana antes, y el agua que le habían echado al bautisterio toda se fue por las grietas, y el pastor nos dijo: malas noticias, no hay agua y tenemos que reparar el bautisterio. Lo repararon durante la semana. El siguiente domingo fuimos,
Y cuando llegamos ya estaba bien el bautisterio, tenía tiempo que no lo usaba, pero ahora ya estaba bien. Y antes de bautizarnos, dicen mis papás que el pastor me pregunte. Yo me acuerdo que el pastor me preguntó: ¿cuánto tiempo vas a servir al Señor? Yo recuerdo haber dicho: toda mi vida. Ahora tenía 8 años, no sabía mucho, pero les dije que empecé a los 5, llevamos 19 años, tengo como 24 años, amén. Pero gracias a Dios que seguimos adelante. Pero la salvación no es para un año ya y dejar las cosas de Dios. Hay que dar un buen testimonio, hay que seguir adelante, hay que hacer más. Si el año pasado gané a 5, hay que ganar a 10. Si el año pasado di a misiones 100, hay que dar 200. Si el año pasado traje a 20, hay que traer a 40. Hay que hacer más por el Señor. Y entonces dice la palabra de Dios que aquí están ellos y este hombre ahora es transformado. Y nos vamos a adelantar rápido, pero Pedro empieza a predicar. Porque se junta muchísima gente. Pedro empieza a predicar la palabra de Dios. Y Pedro le predica a uno y le dice en el nombre del Señor Jesucristo, pero Pedro estaba dispuesto a predicarle a muchos. Pedro en esa mañana no se imaginó que iba este hombre a ser sanado y ser salvo. Pero él iba a la iglesia a orar. Hermano, cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere, a lo mejor no estamos planeando ganarnos a 20 o a 30 o a 100, pero de repente, porque estamos haciendo su voluntad, terminamos ganando a 20, a 30 o a 100. Pedro y Juan, ellos ya habían visto 3,000, ahora está este hombre ahí, lo ven y dicen: wow, pues aquí está, esto es lo que Dios tiene para ti. Y ahora se junta una multitud y Pedro está predicando, versículo 19: así que arrepentíos y convertíos. Pedro está predicando una tremenda predicación. No vamos a ver esta predicación, pero léala, es una tremenda predicación. Ustedes han matado al autor de la vida. Ustedes negaron al santo y justo. Ustedes le hicieron esto al Señor Jesucristo y yo les voy a predicar a Cristo. Arrepiéntanse para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y Pedro les está predicando. Y sabes, cuando predicamos al diablo no le gusta. Pero Pedro está predicando. Vamos a ir al capítulo 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, porque los saduceos no creían, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¡Wow! Tremendo, amén. Pedro empieza a predicar. Él no dijo: Señor, hoy voy a ir a salir y ganar a 5,000 personas. Amén. Que ganemos a 5 sería un milagro. Amén. Que ganemos a 50, mucho más. En el lugar donde yo crecí, igual a Guerrero, salíamos a ganar almas y gente escuchaba y gracias a Dios los invitamos, venían a la iglesia y se bautizaban y la iglesia está creciendo, gracias a Dios. El lugar donde estamos, Puebla, es un poquito más difícil, pero la obra de Dios se está haciendo. El día de ayer, el sábado, salimos a ganar almas. Dios me dio la oportunidad de ganar a una señora, la señora Carmen, aceptó a Cristo. Hay gente que quiere escuchar. Pedro y Juan salieron, estaban haciendo la obra de Dios, fueron a orar y necesitamos nosotros orar y ahora ganan a esta persona y necesitamos nosotros ganar al perdido. Pero ahora Pedro está predicando y nosotros necesitamos de la misma manera
no solamente ganar al perdido, pero predicar su palabra, no solamente a uno, pero a muchos. Y ahora dice la Biblia que los echan ahí en la cárcel, pero 5,000 personas aceptan al Señor. Hermano, tú haz tu parte y Dios va a hacer su parte. Dios va a hacer su parte, Dios va a hacer la obra. Tú nunca te vas a imaginar cuando quizás ganes al siguiente, a D.L. Moody o Spurgeon o aquellos grandes predicadores. Nunca vamos a saber, pero simplemente hay que hacerlo. Y hay que continuar, y hay que pedirle al Señor. Y Dios va a hacer algo. Dios puede usar a cualquiera, pero lo que tenés que dar cuenta es que allá afuera, a la entrada, hay una persona igual exactamente como este hombre. Y si solamente comienzas por uno, vas a ver el resultado de parte de Dios. Ellos no dijeron, nosotros solamente ganamos de 3,000 para arriba. Uno, no nos importa. Vete para allá, ¿qué haces aquí? Nos haces perder el tiempo. Eres insignificante. Muchas veces comparamos y decimos, este no va a traer nada a la iglesia. Amén. ¿Qué dinero? Nos está pidiendo dinero cuando sea tiempo de enviar a misioneros. No va a poder dar. ¿Sabes qué? No puedes ir al cielo. No te vamos a predicar, no te vamos a hablar. Hermanos, le hablaron al más pobre, pero también al más necesitado. Y porque le hablaron a 5,000 fueron salvos. 5,000 fueron salvos. ¿Y dónde está? Allá afuera. En la calle, en la banqueta, quizás está tirado, quizás no tiene mucho, no ofrece mucho, y quizás huele feo, y quizás una cerveza ahí en su mano, pero háblale a ese y ve lo que Dios puede comenzar a hacer. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, perdónanos porque a veces hacemos acepción de personas. Perdónanos, Señor, porque a veces comparamos y vemos que quizás Dios no va a usar a Dios no va a poder usar a